La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales como mascota en tránsito que no se va más de la casa y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, filosofía de las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y por supuesto hobbies, entre ellos este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023 he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer historia de la ciencia china, historia de la ciencia alemana y un largo etcétera. En algo así como historia, ciencia y política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio epistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulado Malteados Epistémicas. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Primer episodio. Ciencia en el Virreinato de la Plata. La cultura científica del Río de la Plata en el contexto iberoamericano. ¿Cómo podemos situar la cultura científica del Río de la Plata en los tiempos de la independencia en el más amplio contexto hispanoamericano? Lejos de los centros de poder español en América, el Río de la Plata careció de las instituciones científicas que podrían encontrarse en México, Perú o Nueva Granada, actual Colombia. Este rasgo de frágil institucionalización fue distintivo de la situación rioplatense. Ni en Córdoba ni en Buenos Aires hubo nada parecido al Colegio de Minería de México o al Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá. La Escuela de Medicina del Protomedicato de Buenos Aires apenas podía compararse en magnitud con el Anfiteatro Anatómico de la Universidad de San Marcos o el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando de Lima. En este sentido, la situación rioplatense era más parecida a la de las 13 colonias de América del Norte, en las que, como se sabe o algunos historiadores afirman, salvo por las asociaciones científicas, filosóficas y los esfuerzos individuales, no se puede hablar de una institucionalización de la ciencia. Tanto allí
Como aquí, durante el periodo prerevolucionario, la ciencia giró en buena medida alrededor de las actividades de los entusiastas de la historia natural o de la física experimental. En el caso del Virreinato de Nueva España en México, las instituciones científicas compartían en magnitud con las metropolitanas, pero alrededor de su creación cristalizó el conflicto entre los científicos y médicos criollos y los españoles, resultado de las reformas borbónicas que se dio, por ejemplo, en el Real Colegio de Cirugía de México de 1768, creado en paralelo a otros colegios quirúrgicos de España que aspiraban a actualizar y hacer más técnica la enseñanza. Esta institución sufrió la oposición del Tribunal del Protomedicato de México, así como el Real Jardín Botánico de 1788 sufrió la del padre Juan Antonio Alzate, médico que reivindicaba un estudio de las drogas vegetales basada en la tradición indígena y en su preparación. El mexicano Alzate lideraba la oposición a la nomenclatura y clasificación de Linneo que la expedición botánica Nueva España de Martín C.C. aspiraba a imponer en cumplimiento de las instrucciones de Casimiro Gómez Ortega, director en ese entonces del Jardín Botánico de Madrid. La fuerte tradición aborigen de minería de Nueva España, el proceso de amalgama, es decir, esta extracción de la plata del mineral por medio del mercurio, que fue inventado por Bartolomé de Medina en Zacatecas en 1555, tomó forma en el impulso de Juan Lucas Lazaga y Joaquín Velázquez de León para fundar el Colegio de Minería. A la muerte de estos mexicanos, el rey nombró director del colegio al célebre mineralogista vasco Fausto de Eluyar, a la sazón en Viena, cuando en enero de 1792 se abrió el Real Seminario de Minería. Se desencadenaron graves conflictos entre los profesores americanos y los profesores ibéricos. La llegada de Fausto de Eluyar a Nueva España fue parte de una operación de la corona para imponer métodos modernos en la explotación minera del Nuevo Mundo, ya que Eluyar había estudiado un nuevo proceso de beneficio de la plata con Ignaz von Born, quien había sido profesor de Hanke. La otra parte de ese proyecto real fue la expedición del barón de Nordenflich a Potosí, quien arribó al Río de la Plata en agosto de 1788 con un grupo de alemanes especialistas en minería. Nordenflich se encaminó al Alto Perú y de ahí pasó a Bogotá, donde lo esperaban Mutis y Juan José Eluyar, el hermano de Fausto, con quien en el laboratorio de Vergara, Guipúzcoa, patrocinado por la Real Sociedad Vascongada de América del país, terminó aislando por primera vez el tungsteno. Las grandes expediciones científicas españolas del siglo XVIII contribuyeron a incrementar la escala de la actividad científica de varias ciudades americanas. Quizás la más conocida entre nosotros es la que fue comandado por el napolitano Alessandro Malaspina. Muy importantes fueron sus expediciones botánicas. Las tres mayores comenzaron bajo Carlos III y algunas se prolongaron hasta el reinado de Carlos IV. La expedición al Perú y a Chile de Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, que culminó con la publicación de la Flora Peruviana en Chilensis, y las expediciones de José Celestino Mutis en Nueva Granada y la de Martín C.C. en Nueva España. La de Hipólito Ruiz y Antonio Pavón fue entre 1777 y 1788. La de Celestino Mutis fue en 1787 y 1816, y la de Martín C.C. entre 1787 y 1803. La de Celestino Mutis y la de Martín C.C. no consistían en un barco que se despachaba de las metrópolis, sino que estuvieron organizadas por residentes en América, españoles y criollos. Estas dos expediciones fueron muy significativas, pues catalizaron grupos locales, es decir, una élite científica criolla que pudo organizarse, conflictivamente claro, en realizar ciertas expediciones. La expedición botánica a Nueva España promovió luego la creación del Jardín Botánico en la Ciudad de México, y la expedición botánica a Nueva Granda resultó en la creación del Real Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá, dirigido por Francisco José de Caldas. Naturalistas criollos como José María Mocinio en México y Caldas en Colombia tuvieron papeles protagónicos en la ciencia hispanoamericana. Mocinio dirigió el Gabinete de Historia Natural de Madrid en época de la ocupación francesa y presidió la Real Academia de Medicina.
mientras que Caldas tuvo un papel destacado como científico y como patriota. A diferencia de lo sucedido en el resto de América, las expediciones científicas españolas del siglo XVIII no tuvieron mayor influencia en el Río de la Plata, si se exceptúa la de Malaspina, que trajo a Tadeo Janqué y posibilitó que Azara se carteara con Pineda. Incluso, la vacuna ingresó a la región por una vía que no fue la de la expedición de Valdís. La empresa transatlántica que contribuyó al desarrollo de la ciencia en el Río de la Plata fue el envío de las comisiones demarcadoras, pero por supuesto esta no era una consecuencia originalmente prevista por la propia metrópoli. Como señaló Thomas Glick, los sabios americanos participaron de los movimientos revolucionarios, aunque no como científicos, sino como integrantes de las élites intelectuales criollas. Los miembros de la expedición botánica de Nueva Granada, como el mencionado Caldas o Francisco Antonio Sea y Miguel de Pombo, son casos ilustrativos del compromiso de los sabios criollos con el movimiento independentista americano. El golpe del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, uno de los antecedentes inmediatos de la independencia de Colombia, fue planeado en el Observatorio Astronómico, dirigido por Caldas, quien junto con el zoólogo Jorge Tadeo Lozano tuvo un papel activo en el establecimiento del gobierno revolucionario. La mayor parte de los miembros de la expedición botánica se unieron al gobierno independiente. De 11 miembros relevantes en 1806, 6 fueron ejecutados. Caldas fue nombrado capitán de ingenieros cosmógrafos por el gobierno independentista y puesto a cargo de la fabricación de fusiles, cañones y pólvoras, hasta 1816, cuando fue capturado y fusilado por los españoles. El historiador Glick menciona que en Perú el médico José Hipólito Unanue, creador del anfiteatro de anatomía del Hospital San Andrés de Lima en 1792 y creador del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, donde se proporcionaba una enseñanza de tipo newtoniano, estaba a la cabeza de las tertulias conspirativas junto con sus colegas José Paredes, José Peset, Gabino Chacaltana, Miguel Tafur y Félix Dobati. Más tarde, Unanue fue el miembro de Hacienda de San Martín en el Perú. El Colegio de San Fernando fue un centro de actividad revolucionaria. Muchos de sus miembros firmaron el Acta de Independencia en el Cabildo y fueron congresistas en la Asamblea Constituyente de 1822. En México, los estudiantes del Colegio de Minería participaron de conspiraciones y de la insurrección de Hidalgo de 1810 a 1811. Muchos de ellos ocuparon cargos en la Revolución y fueron muertos durante la represión española. En el Río de la Plata, desde el Cabildo Abierto el 22 de mayo, se dio una participación de los médicos locales. Rasguer y Paroicien se distinguieron al dar servicio a la causa de la independencia. Sobre todo, los jóvenes se comprometieron con los nuevos ideales. Los graduados de las primeras promociones de la Escuela de Medicina del Protomedicato participaron en las campañas de los ejércitos patriotas. También en 1810 el número de médicos y cirujanos registrados en Buenos Aires apenas excedía las 2 docenas. En cuanto a los ingenieros militares, el número de la dotación del Real Cuerpo de Ingenieros en mayo de 1810 eran solamente 6 personas. Y en el Cabildo Abierto el 22 de mayo participaron 4 ingenieros militares o navales: el brigadier Bernardo Lecoq, el coronel José María Cabrer, el coronel en ese momento retirado Joaquín de Mosquera y el coronel Pedro Cerviño. De estos, Lecoq era adicto al rey y Cabrera era realista a ultranza. Por supuesto, los ingenieros militantes cumplieron un activo papel en la Guerra de la Independencia, como Monasterio, Mauricio Rodríguez de Berlanga, Antonio Arcos, los franceses Stanislao Couraud y Jacob Bourdieu, y el más famoso de todos, el barón de Holmberg. Estos datos sugieren que el número de personas con calificaciones profesionales para dedicarse a la ciencia era reducido, y más aún si se trataba de ciencia experimental o ciencia técnica. Es importante tener en cuenta que durante las últimas décadas del virreinato, Buenos Aires era una ciudad de pocos habitantes. Según un censo de Cabildo de 1778, los habitantes ascendían a 24.205, de los cuales 15.719 eran blancos, es decir, eran los que podían tener acceso a la educación elemental. La élite educada, por lo tanto, en ese entonces era muy reducida.
Si hay un grupo del que se puede decir que participó activamente en el movimiento de Mayo y a la vez cultivó las ciencias naturales, es lo que se llama el Círculo de Clérigos Naturalistas. En este caso, el cultivo de la historia natural coexistió con una participación de alto perfil en la propia revolución. Por supuesto que se debe tener en cuenta la participación de un nutrido número de clérigos en la causa revolucionaria. A esta altura parece que está claro que en todas las ciudades de Hispanoamérica había sacerdotes seculares y sacerdotes regulares que abrazaban los ideales de la Ilustración católica y de la reforma en la enseñanza universitaria, mientras que otros se mantenían apegados al antiguo orden. Casos como el de la temprana introducción de la tesis copernicada por el jesuita Juan Hospital a comienzos de la década de 1760 en Quito, o el de la enseñanza de filosofía natural experimental por el franciscano José Antonio Goicoechea en la Universidad de San Carlos de Guatemala a partir de 1788, o la introducción del newtonianismo por Mutis, o la recepción de Linneo por Larrañaga, muestran que hubo muchos clérigos que abrazaron la enseñanza y la práctica de la ciencia moderna. En el Río de la Plata, los clérigos que favorecían el cultivo de la ciencia eran los que simpatizaban con la revolución. Hay una costumbre arraigada en la historiografía argentina que consiste en hablar de la ciencia virreinar exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la filosofía de la naturaleza en Córdoba y en Buenos Aires. Esta perspectiva unilateral o restringida deriva de la secular polémica entre los historiadores apologéticos del catolicismo y los programáticamente anticlericales. Como se puede entender, parece estar bastante claro que la enseñanza de la filosofía natural en la Universidad de Córdoba y en el Real Colegio de San Carlos, si bien incorporó muchos elementos de la nueva física y la cosmología, lo hizo siempre dentro de una racionalidad basada en la lógica aristotélica. Lo que enseñaban era filosofía de la naturaleza con más o menos elementos de la cosmología de Descartes, de Gassendi, Newton, Boyle y un poco de la filosofía experimental de Galileo, del evangelista Torricelli, los newtonianos experimentalistas y los en ese momento llamados electricistas. La ausencia de las matemáticas, tornada evidentemente por la novedad que significó su incorporación en el plan de Funes y el asaigo destino del gabinete de Altolaguirre, pone de manifiesto los límites de esta interpretación histórica. Esta circunstancia no era una novedad de fines del siglo XVIII o de la primera década del siglo XIX, sino que se venía preparando desde la época en que los jesuitas ocupaban el escenario cultural y científico del Río de la Plata. Antes de la expulsión de la compañía en 1767, mientras que en Córdoba la enseñanza de la filosofía natural corría, a pesar de algunos esfuerzos modernizadores básicamente por carriles aristotélicos, en las Misiones se desplegaba una interesante actividad científica, como lo demuestran los casos del astrónomo Buenaventura Suárez o el electricista Ramón María Termeyer y los autores de las Historias Naturales Jesuitas del Nuevo Mundo o los manuscritos de materia médica. Hace bastante hay ciertos historiadores que están argumentando que a mediados del siglo XVIII el frente más avanzado de la ciencia del Río de la Plata se ubicó en las Misiones del Paraguay histórico. Este proceso quedó trunco con la expulsión, aunque brotes tardíos de ese tocón fueron las actividades científicas de los expulsados en Europa, como las del botánico aficionado Gaspar Juárez o del astrónomo Alonso Frías. En la época de la Revolución, la situación se repite con otros actores. De nuevo, la Universidad de Córdoba y el Real Colegio San Carlos se mantienen más bien conservadores y otra vez hay centros de enseñanza y cultivo de la ciencia fuera de las universidades. Los años de 1799 y 1801 son señeros en la historia de la ciencia en el Río de la Plata, porque entonces se inauguraron dos cursos de dos instituciones. Por un lado, la Academia de Náutica y por otro lado, la Escuela de Medicina del Protomedicato. La Academia Náutica fue inspirada e impulsada por Belgrano, quien mediante su acción en el consulado pensó y puso en práctica un plan de cultivo de la ciencia aplicada en el Río de la Plata. Las condiciones remotas de estas academias deben buscarse en la llegada de las comisiones de límites y las más inmediatas en la expansión del comercio naval de Buenos Aires durante el periodo napoleónico.
Esta escuela, bajo la dirección de Cerviño, que defendió a pie firme la enseñanza de los fundamentos científicos del pilotaje, eran en realidad una suerte de instituto de ciencias exactas aplicadas. Los textos que se usaban en ella estaban actualizados y sin duda al mismo nivel de lo que se utilizaba en España. En cuanto a la química y a la ciencia de la vida, en particular la botánica y la anatomía, el plan de estudio de la Escuela de Medicina del Protomedicato, obra de Miguel Orgoman, estaba inspirado en el plan de estudios de Edimburgo, que a fines del siglo XVIII era el más avanzado de Europa. A pesar de sus limitaciones, la Escuela de Medicina del Protomedicato se convirtió en un pequeño centro de enseñanza de ciencia moderna, mientras que la universidad iba a la saga en una situación similar de las varias universidades españolas de fines del siglo XVIII. En síntesis, la enseñanza de las ciencias en Buenos Aires durante la primera década del siglo XIX se concentró en lo que podemos considerar escuelas profesionales, donde se formaron médicos y cirujanos razonablemente competentes y oficiales navales o del ejército con buena formación matemática. El hecho de que nunca prosperaron los varios intentos de erigir una universidad en Buenos Aires contribuyó a que los hijos de los comerciantes porteños acudieron a estas escuelas a adquirir una educación que era, en algún sentido, polifuncional, pues se esperaba que los capacitaran para muchas otras cosas además de la profesión específica, siempre con un fundamento científico. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la élite científica profesional del Río de la Plata había estudiado en España, concluimos que el estado de cosas en Buenos Aires era, al menos indirectamente, el resultado de los planes de la reforma educativa borbónica. Como señaló la fuente, en la reforma lleva a el acento en academias militares, navales y escuelas de medicina para formar personal capacitado técnicamente a fin de dirigir el imperio, de modernizar la administración y de optimizar el rendimiento económico que la metrópoli obtenía de sus territorios de ultramar, en lo que se llamó, según el historiador La Fuente, un proceso de militarización de la ciencia. Paradójicamente, en el momento de la Revolución de Mayo, estas estructuras y estos actores cambiaron de signo y pusieron sus capacidades al servicio del proyecto independentista. Así surgieron las sucesivas academias de matemática y el Instituto Médico Militar. En este sentido, la ciencia en el Río de la Plata creció al abrigo del proceso de militarización local que comenzó en la ciudad con la constitución de las milicias durante las invasiones inglesas y que tomó luego un giro decisivo con la acelerada profesionalización de la carrera de armas. Pronto se constituyó un cuerpo de oficiales surgidos del entrenamiento revolucionario que subordinaban todos los objetivos de la revolución. La mayoría de los representantes de la ciencia en la época prerevolucionaria, como Azara o Cerviño, fueron españoles. También estuvieron los europeos con una reputación mundial ya establecida, como Bonpland o Gorman y Jaenke, que llegaron antes o después de la revolución y se radicaron en la Argentina. Algunos sin demasiadas credenciales, arrojados al vagabundeo internacional por la caída de Napoleón, como D'Auxion Lavalles o Lozier, estuvieron en Argentina de paso. La ocupación napoleónica de España causó que jóvenes con inquietudes y espíritus liberales se incorporasen al ejército francés y después de Waterloo quedasen a la deriva, como Senillosa, que hizo en el Río de la Plata una carrera notable, o Lance, que apenas se quedó 6 meses. Británicos con entrenamiento médico como Radhead o Paroissien, que llegó buscando oportunidades durante la primera invasión inglesa, más tarde o más temprano se convirtieron en actores importantes en la lucha de la independencia. El gallego de origen irlandés O'Donnell, que enseñó matemática en Buenos Aires y Córdoba, optó por un bando realista, como los ingenieros militares españoles Bernardo Lecoq y José María Cabrel, que llegaron con las partidas demarcadoras. Este ambiente, que se denominó protocosmopolita, se mantuvo, incluso se acentuó durante el periodo rivadaviano. De hecho, parece haber sido una de las características de la ciencia argentina hasta bien entrado el siglo XX. De los personajes criollos, quizás el más relevante haya sido el patriota uruguayo Damaso Larrañaga. En este grupo habría que mencionar también a Cosme Argerich, a Bartolomé Muñoz, que llegó de niño al Río de la Plata, y a Manuel Moreno. En este caso, su actividad ya se escapa de este periodo del virreinato. Por supuesto, hay que contar a aquellos que promovieron la ciencia, sobre todo la ciencia aplicada, sin ser ellos científicos. El más relevante por su visión y por lo que hizo en concreto fue sin duda Manuel Belgrano.
La acción de Bates también contribuyó de manera inteligente al establecimiento de un espacio científico literario donde se enseñaba, se aprendía y se discutían temas de ciencia aplicada a las artes, a la industria y a los asuntos sociales como la epidemia de viruela o de rabia y tétanos en los cordones umbilicales. Personajes como Segora estuvieron siempre presentes en lo que concierne a la beneficencia pública, y su acción en la propagación de la vacuna lo muestra como una personalidad consciente de la necesidad de poner en juego a los beneficios de los avances médicos. Si es que la ciencia desempeñó un papel en la génesis del ideario de Mayo, fue como un aspecto del complejo de ideas que había sido denominada Ilustración Iberoamericana o Ilustración Católica. En esta acepción, ciencia sería más bien un ideal, asociado a nociones como razón, experiencia o crítica a la autoridad. Las investigaciones históricas muestran que no se dedicaron a estudiar la ya muy llevada y traída cuestión de cuál fue el papel de las ideas de la Revolución de Mayo, sino que se examinó la ciencia como un papel cultural, simbólico y material. Es claro que aquellos que participaron en el movimiento de la independencia fueron en gran mayoría abogados o jóvenes que habían recibido una educación en general. Los médicos, ingenieros, farmacéuticos, naturalistas fueron, en relación con todos los protagonistas patriotas, una minoría, aunque, como ya se ha mencionado, la gran mayoría de estos tomaron partido en la revolución. En cuanto a los instrumentos de la ciencia, la escuela de náutica hubiese sido una ficción sin los aparatos que trajeron las comisiones demarcadoras del Tratado de 1777. Estos tuvieron una larga carrera de prestaciones. Fueron usados por los demarcadores Azara, Ollarvide y Alvear, o por los miembros de la expedición Malaspina para ver el tránsito de Mercurio por el Sol, también por Cerviño en la escuela náutica y probablemente por Muñoz en 1816. No era difícil obtener instrumentos náuticos, pero sí otro tipo de instrumentos. Entonces se desarrolló cierta tradición de fabricación local, como demuestran los aparatos científicos hechos por Cerviño y Larrañaga o el sencillo dispositivo experimental de Radhead. Los gabinetes de curiosidades fueron la manifestación tangible de cierta cultura de la historia natural que operaba como una red de intercambio de especímenes, libros e información entre clérigos y todos en ambas orillas del Río de la Plata, al estilo de lo que sucedía a mediados del siglo XVIII en las colonias inglesas de América del Norte. Larrañaga fue el centro natural de este circuito y un destacado naturalista, cuya acción política sin duda absorbió muchas de sus fuerzas, tal como sucedió con Franklin. A través de Larrañaga, Linneo ingresó al Río de la Plata. El otro gran naturalista del siglo XVIII, Buffon, era un autor muy difundido y leído en la sociedad virreinal, como lo demuestra el gran número de bibliotecas personales que poseían el volumen de la historia natural. Larrañaga fue el frágil nexo de unión entre los naturalistas viajeros franceses que llegaban al Brasil y al Río de la Plata, por ejemplo, Bonpland, Saint-Hilaire y Freycinet, y la comunidad local. Sus intereses paleontológicos marcan una transición entre la paleontología de los clérigos de la época virreinal y la más tardía de los médicos naturalistas como Teodoro Vilar de Bo en Uruguay o Francisco Gabriel Muñiz en la provincia de Buenos Aires. En los años que rodearon a Mayo había en Buenos Aires una cultura científica de salón, alimentada por la prensa, de la cual el relato de Fidel López sobre las tertulias en las casas de los de Luca nos puede dar una vívida imagen de esto. Circulaba literatura científica en forma de texto, sobre todo de botánica, pero también de física experimental y en particular de electricidad, lo cual estaba a tono con las modas culturales europeas. La promoción de la química, ejemplificada en la publicación del curso de química en el semanario de Bates, que difundió los fundamentos de la nueva química de Lavoisier. Se debió todo esto al interés del editor y quizás resonaba con la vaga aspiración, nunca muerta del todo, a encontrar y explotar las supuestas ocultas riquezas minerales del virreinato. La sociedad porteña prerevolucionaria cobijaba también aspiraciones más simbólicas, las que podemos llamar ilusión de la ciencia, que no era menor, encarnaban los principios fisiocráticos de la economía política, como en el caso de Belgrano, o en la conciencia ilustrada de la necesidad de los conocimientos técnicos aplicados a las artes y las industrias, como en el caso de Bates. Hay que tener en cuenta que pocos trabajos fueron publicados en revistas científicas desde el Río de la Plata y ninguno durante el periodo
pre-revolucionario, en el periodo del virreinato de Río de la Plata. En los Philosophical Transactions aparecieron las comunicaciones de Buenaventura Suárez de 1748 y en 1749 y 1750. También aparecieron las comunicaciones de Rubín de Celis de 1768, escritas todas estas fuera del virreinato. Los naturalistas viajeros que se quedaron, como Heinke y Bonpland, mantenían comunicación fluida con Europa. Por ejemplo, la memoria de Redhead tuvo escasa difusión fuera del Río de la Plata y casi ninguna en la región. La retórica de la ciencia desplegada en los discursos de inauguración de cursos y exámenes era de franco cuño iluminista y concernía en particular al elogio de las matemáticas, de las ciencias exactas en general, como la clave de todo conocimiento, como ciencia paradigmática o como fundamento de las artes mecánicas del comercio. Tanto en el caso de la Academia Náutica como el de la Escuela de Medicina del Protomedicato, se argumentaba que la educación científica contribuía a forjar ciudadanos útiles y ciudadanos aptos para todo tipo de tareas. Luego de la Revolución de Mayo apareció en el discurso público un tema que pronto se convirtió en un lugar común. El gobierno español había mantenido en la ignorancia a los habitantes de América con el fin de dominarlos mejor, minar su salud o explotar las riquezas nativas para el beneficio de la metrópoli. Con el advenimiento de la libertad se esperaba un renacer profundo del cultivo de las ciencias, de la medicina y de las artes, el cual redundaría en el bienestar público. Esteban de Luca, un hombre de letras, transformó este tópico en el tema literario del desvalimiento de la naturaleza posibilitado por el nuevo clima de la libertad, ya ahora con un sesgo romántico. En la década que siguió la revolución, la de la guerra, de la independencia, la sociedad estuvo convulsionada y transformada por el esfuerzo bélico. Buenos Aires ya había experimentado años de sangre durante las invasiones inglesas y después de Mayo tuvo mucho más por delante. Este estado de cosas reorientó las iniciativas y los recursos científicos a un sentido de militarización. La sucesión de instituciones para la formación de oficiales, ingenieros, militares y cirujanos demuestran cuáles eran las necesidades del cuerpo político. El periodo que comenzó en 1820 y que podría llamarse la ciencia de Rivadavia tendría otro tenor. A pesar de que muchas veces se ha exagerado la consistencia de los logros científicos del fugaz periodo rivadaviano, es cierto que durante este se vislumbra una actividad científica más madura, independiente de la esfera militar, con mayor número de personas formadas y con los primeros intentos de una institucionalización duradera. Tal como sucedió en las nacientes Estados Unidos durante la Revolución Francesa o en otras regiones de Hispanoamérica, la revolución tuvo un efecto ambivalente. Por un lado, muchas iniciativas y desarrollos científicos fueron postergados o se vieron frustrados, pero por otro, se desencadenó un caudal de energías que con el tiempo redundaron en un crecimiento más vigoroso. En todo caso, en los años de fuego, proclamas y heroísmo que siguieron a Mayo, la ciencia en el Río de la Plata nunca dejó de existir. Así termina este episodio de la saga La historia de la ciencia argentina desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos, por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La ciencia de Mayo, la cultura científica en el Río de la Plata 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, 2 siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después un clásico, el de José Babini, Historia de la ciencia argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La ciencia argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010, y el libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en dictadura, trayectorias, agenda de investigación y políticas represivas en Argentina, publicado en el 2015.
Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.